Buen día. ¿Qué tal la noche? Aquí ha estado fría, bastante fría, y el amanecer tremendamente frío, pero genial. Ahora el sol está radiante, hermoso, brillante. Vamos a celebrar, a ver qué va a hacer aquí. Perdón, un momento, por favor. Voy a hacer aquí una guaragua, porque quiero quitar esto, hágame el favor. Por eso por atrás, así me siento mejor. Pero bueno, el sol ahora está resplandeciente, el frío va pasando y bueno, todo de maravilla. Vamos a celebrar esta Santa Misa de miércoles. Los miércoles oramos siempre por todos los enfermos, los que están enfermitos en hospitales, clínicas, en casita también, por los que cuidan a los enfermos. Vamos a orar por todos ellos para que sea el Señor obrando, Y claro, oremos también por el personal médico, por enfermeros, enfermeras, médicos, los que limpian, los que hacían todo, en fin, oremos por todos ellos en este momento. Estos días me hicieron una pregunta y no la estoy orando para responderla. El personal médico me pregunta si cuando llegue la vacuna se deben vacunar. Lo estoy orando mejor. Es una respuesta que es complicada, que me piden que dé públicamente, entonces necesito orar e investigar. Quiero orar también por el eterno descanso de Luz Blanca Guillermina, es la Blanquita Nieves Guillermina Luz, es la abuela de la non plus ultra mega sacrosantísima monjita que murió empezando a vivir casi a los 107 años. Oramos por ella, oramos por Luis Chasipanta Ávila y también quiero orar por un hermano sacerdote, muy amigo, muy querido, José del Rosario Jiménez, que también ya ha partido a la eternidad. Fue superior general del instituto en el cual fui hecho sacerdote. Entonces oro por él y que él interceda también por mí, que desde el cielo siga siendo mi hermano y mi amigo, y por tantos otros que se están yendo a la eternidad. Bien, pues vamos a empezar cantando. ¿Qué les parece? Ya no los forofoforos, sino lo que diga la non plus ultra monjita. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, al brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me llame a su presencia en esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahí está la mesita con ese mantelito, por favor. Bien, quiero también, ¿sabes qué simpático? Haciendo memoria de tantos sacerdotes hermanos que han muerto. También el padre David Ávila, que ya ha resucitado estos días, un hombre, pues compañero mío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Te invito en silencio a poner también tus intenciones en el altar del Señor.
y pidamos perdón por todos nuestros pecados, de manera especial por nuestra cobardía para dar testimonio del Señor, la cobardía para hacer luz en el mundo. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y tú, Señor, Papá, lleno de amor, de misericordia, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, que nos lleves a la vida eterna. Amén. Sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir este amor primero, decirte que te quiero conversar. Escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y de la paciencia humanas. Escucha bondadoso las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hallan sometidos a los dolores o a las penas de la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que han sido llamados dichosos, de saberse unidos a la pasión de Cristo, a favor de la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarles a que se sienten, que abran el oído y sobre todo el corazón para escuchar la palabra de Dios. La primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 15, del 1 al 4. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran 7 ángeles portadores de las últimas 7 plagas con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar, de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre estaban de pie junto al mar de cristal con las cítaras que Dios les había dado y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte porque tus justas sentencias han quedado patentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 97 nos unimos diciendo: Señor, tus obras son maravillosas. Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Señor, tus obras son maravillosas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos
cantad, gozad. Aleluya, cantad, gozad. Aleluya, cantad, gozad. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 21, del 12 al 19. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, y escuchemos. Le voy a pedir permiso para desvestirme, sí. Es que el sol ya está fuerte. Me desvestí. ¿Alguna vez han visto un cura desvistiéndose en misa? Hoy fue. Bien. Anoche quise sentarme un momentito para leer la palabra, para leer el Evangelio y pues tener algo que decirles a ustedes en este día, en la misa. Y es simpático porque primero enciendo la computadora y veo un diario católico en internet que lo frecuento. Son cosas del Papa, noticias del Vaticano, en fin, todo de la Iglesia. Y por ahí veo en algún ladito, en Twitter de Europa, se extiende un clamor de muchas personas. Fuego para el clero. Quememos el clero. Y es muy simpático porque en las redes sociales hay filtros para que hay cosas que incitan a la violencia y todo, y se filtra. Y ellos lo filtran y ellos dicen que se queda y que no se queda. Por ejemplo, en esta misa, hay veces que gente se conecta y me da unas insultadas feroces y al rato desaparece. Bueno, pues gracias de todas maneras a los de Facebook por cuidar mis insultos. Pero lo simpático es que eso no desapareció de Twitter, sino que se extendió por todo, de manera especial, Europa. Y una imagen de sacerdotes en llamas. Bien. Luego veo otra noticia de un diario, algo, dice: el Papa, algo así como acepta el martirio de cientos no sé cuántos mártires en Europa de hace tiempo. Oye, pero esto está tenaz. Y luego agarro un libro que estoy leyendo, un libro de espiritualidad, que siempre tengo algunos libros. Yo tengo libros en cada esquina, es una locura. Por donde entra, uno ve un libro distinto. Entonces veo un tema en el cual voy en el libro, está hablando de la cruz y del martirio. Oye, pero ¿qué me estás queriendo decir, Espíritu Santo? Cuando tomo el Evangelio y ya ven el Evangelio que sale. Los perseguirán, los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores y demás. Entonces se hace como tan claro el mensaje que está ratificado este Evangelio por todo lo que ayer estaba viendo. Y entonces esto me llevó enseguida al pie de la cruz.
al pie de la cruz, que aquí la tenemos a la espalda. Parece pequeñita, pero es del tamaño normal de una persona, la cruz que tenemos aquí, el crucificado, la imagen del crucificado. Y entonces, a ver, entramos también en contexto histórico. Obviamente fue por nosotros y por nuestra salvación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo quien en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Es por amor, pero obviamente el gusto del Padre no es que hubiesen crucificado a su Hijo. Fue crucificado y el Señor llegó hasta allá por cumplir la voluntad del Padre de la salvación nuestra. Pero no es que el Padre hubiese estado gustoso en que su Hijo muriera en la cruz. Es la cuenta, es la factura que se ha pagado por la salvación. Y por eso valemos a precio de sangre. Pero nos preguntamos por qué, si hizo tanto bien, si sanó, si predicó tanto, pero ¿por qué le crucificaron al Señor? Y ahí es donde entra el contexto. ¿Cómo vivía el pueblo en el que vivió Jesús y predicó, y sanó y liberó? Primero, invasión de Roma. Roma invadía, pedía impuestos al pueblo pobre y tenía ejército, aunque el templo tenía su pequeño ejército, pero Roma tenía su ejército. Y cuando alguien se sublevaba, lo crucificaban para que los demás se escarmentaran y nadie protestara. Cuando hablaban de ser independientes de Roma, entonces enseguida el que hablaba de eso iba a la cruz. Cuenta la historia verídica, no es historia bíblica, no es que la historia bíblica no sea verídica, pero historia que no es bíblica, pero que también es verídica, que hubo un día en que crucificaron a 2000, porque hubo una revuelta. O sea, faltaban los árboles en Jerusalén para crucificar a la gente. Hubo una revuelta, apresaron a 2000 y a los 2000 los crucificaron. Entonces, aprende y no te rebeles contra Roma. Bien. Pero aparte de eso, pues ni estaba en el tiempo de la crucifixión del Señor, estaba como representante de Roma Poncio Pilato, que era el procurador, el delegado del emperador. Pero aparte de eso, estaba la autoridad religiosa, que era el templo. Había una autoridad, un payaso que no era descendiente de David, que no tenía por qué estar ahí, pero lo compró Herodes. Herodes era judío, rey judío, pero no tenía por qué estar, compró. Era un payaso de Roma para que el pueblo judío se sintiera que tenía rey. Entonces, que no solo los mandaba a Roma, pero era más sanguinario y asesino incluso que los mismos romanos. Recordemos, bueno, el hijo, está Herodes I, Herodes otro, llaman Herodes Grande al que mandó matar a los niños de Belén en el nacimiento de Jesús. Pero Herodes el hijo es el que está en el tiempo de la crucifixión. Pero son tremendamente sanguinarios. O sea que el pueblo está oprimido por todo lado. Pero está lo que se supone que debería ser como la esperanza del pueblo, y es el templo. Pero el templo lo creó Herodes, lo construyó Herodes para que el pueblo le obedeciera y poder hacer lo que a él le daba la gana. Y el templo, incluso había componendas, maridazgos, que eso es horrible. Cuando hay maridazgos entre iglesia y poder político, es horrible, o poder económico. Y tristemente a veces se da esos maridazgos, esas componendas, y a veces se da ¿cómo decirlo?, a razón de los concordatos. Entonces hay concordato, entonces la iglesia tiene que obedecer. Bueno, es un tema bastante largo que hay que hablar. Entonces, ¿quiénes manejaban? Los sumos sacerdotes supuestamente tendrían que ser vitalicios, pero ellos lo vendían y vendían el sumo sacerdocio porque era mucho poder y había plata y había de todo. Entonces, los pobres eran exprimidos por todo lado, iban al templo y en el templo no encontraban, se había perdido la profecía. Cuando llega Juan el Bautista, hacía siglos que no había profecía. Los sumos sacerdotes y los fariseos eran los que manejaban toda la parte religiosa, pero los pobres no tenían derecho, los enfermos no tenían derecho. Entonces los pobres estaban absolutamente solos, no tenían escapatoria por ningún lado. Se morían de hambre y se morían por falta de esperanza. Y llega Jesús. ¿Y qué es lo que empieza a decir Jesús? Jesús viene a decir que ellos son amados.
que ellos no tienen que pagar tantísimo, pagan lo que haya que pagar, pero que para ser amados no necesitaban comprar amor de Dios. Ellos, si quieren encontrar a Dios, entra en tu corazón. O sea, empieza a decir, también en tu corazón está Dios, el Dios que te ama, el Dios que te salva. No tienes que estar mendigando el amor de Dios, porque Él te ama, aunque seas pecador, aunque seas frágil, aunque seas pobre, aunque tengas una historia, no histeria, pero también, aunque tengas histeria, aunque tengas historia de pecado, Dios te ama. Y entonces empieza a hablar del amor de Dios gratuito que se llama gracia. Empieza a hablar de la gracia. Entonces los leprosos que no tenían derecho a nada, que eran excluidos, que vivían bajo las rocas o en los huecos del desierto, entonces el Señor empieza a acercarse y a tocarlos y a sanarlos, y empieza a decirle a las viudas, ustedes también son amadas, y empieza a decirle a los enfermos, también ustedes, y empieza a decirle al centurión romano que vive en pecado, o sea, cual sea su situación, pero no era judío, es que tu fe es impactante, no la he visto en todo Israel, y le viene a decir al cobrador de impuestos, que era un desgraciado que todo el mundo escupía, a decirle, tú también tienes cabida en el corazón y en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Se les acaba la chamba. Eso es muy mexicano. Se les acaba el trabajo, se les acaba la teta. Entonces, ellos dicen, este es un peligro porque nos está dañando el trabajo y las componendas. Y entonces Roma se angustia, Poncio Pilato se angustia porque fácilmente se le ordena desde Roma acabar, como ya habían acabado con el templo. Y entonces los sumos sacerdotes y los fariseos dicen, aquí se acabó esto, porque si ya ellos no tienen que pagar aduana espiritual, si ellos no tienen que dar todo lo que le pedimos, si no tienen que lamernos las patas a nosotros para sentir algo de benevolencia, entonces, si todo viene gratis como ese maestrillo de Nazaret está diciendo, entonces nosotros estamos muertos. Y todo se acaba y se acaba. Herodes, ¿entienden ustedes entonces? Cuando dice, Caifás debió ser el que dijo, Anás, que era el suegro de Caifás, que había vendido el sumo sacerdocio a Caifás. ¿Qué es lo que dice? Conviene que muera uno por el pueblo. ¿Qué es lo que dice? Matémoslo para que se acabe esa ilusión que le ha traído, eso que le ha traído de salvación para todos, de perdón y de amor, y entonces nosotros volvamos a estar en el estado normal, volvamos a la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos quieren amarrar a Cristo y lo intentan amarrar de muchas maneras y Él se les escapa. Se les escapa cuando, recuerden ustedes, ¿dónde fue? Fue en la sinagoga de Genesaret, debió ser, que quisieron lanzarlo por un barranco y Él se les escapa. Porque no había llegado su hora, y se les escapa de allá y de acá, y la cosa no se calma y se alborota, y lo crucifican y lo destrozan en una cruz, y se les escapa. Y lo entierran como quien lo bota al basurero, y se les escapa. Entonces, en Pentecostés empieza a surgir eso y la vida vuelve y la ilusión para los pobres y los pecadores y la esperanza llega y entonces salen a predicar, salen a anunciar a los desgraciados de ese tiempo y entonces dice el Evangelio, dice el Señor de esa fiesta de bodas del rey. Y no quisieron venir los que estaban llamados, los religiosos, los fariseos, los que debieron estar invitados en primer lugar. No importa, traigan a los leprosos, a los pecadores, a los desgraciados, tráiganlos porque la fiesta se realiza. Traigan a los que sobran, traigan a los que no tienen con qué hacer su propia fiesta, porque yo les voy a hacer la fiesta. Y eso empieza a regarse como pólvora. Y entonces ahora no solo estorba a Cristo, sino que empiezan a estorbar también sus discípulos. Y empieza el martirio. Tal es el nivel de mártires que en Roma eran tantos los que quemaban, tantos los que lanzaban al pozo de las fieras, tantos los que mataban. En Roma, en vez de antorchas, usaban cristianos. Ponían cristianos amarrados, les echaban combustible y los encendían. Y eran las lámparas que iluminaban la ciudad de Roma. Y no se logra contar todos los mártires que había. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo.
¿Por qué? Porque eran un estorbo. ¿Por qué? Porque venían a hacer desorden en lo establecido y en lo normal. Tanto es así que por eso instituyen el Día de Todos los Santos. ¿Cuál es la fecha? 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, porque no había una lista en que pudieran entrar todos los nombres de los mártires que daban la vida por Cristo. Entonces, ¿por qué es la persecución? ¿Por qué dicen fuego? ¿Por qué hace días decían en Chile, la iglesia que ilumina es la que arde? ¿Por qué ahora piden que quemen y que incineren a los curas? ¿Por qué están pidiendo eso? Porque estorbamos, porque somos un estorbo y ojalá fuésemos más estorbo todos los cristianos. Ojalá fuésemos estorbo para tanta corrupción. Ojalá fuésemos estorbo para los que quieren acabar con el hogar, con el matrimonio, con los niños. Ojalá fuésemos más estorbo. Ojalá hubiese muchos más predicadores y cristianos que estorben a lo normal, a lo que llaman normal en el mundo. Y es verdad, la iglesia que ilumina es la que arde, es la que arde. Ojalá hubiesen papás y mamás cristianos valientes que son capaces de decir: estos estúpidos programas que están dañando la mente y el corazón de nuestros hijos en mi casa no se ven, y sean capaces de decirlo, decir no. ¿Saben qué va a pasar? Pues que entonces van a pasar dos cosas. Cuando en la prensa, cuando empieza a decirse: en tal país están teniendo que cambiar los esquemas de televisión y de estas cosas, y los parlamentos dejen de hacer porquerías por dinero, los senados y todo eso, pasarán dos cosas. Muchos tendrán que cambiar porque ellos viven por la plata, muchos por la plata. Y los titulares serán: en X ciudad, en X país, la televisión está siendo exigida a cambiar. Y los políticos están siendo exigidos a cambiar. Pero al mes dirán: el predicador que dijo eso ha sido asesinado. Es indudable. Y así ha sido siempre. Y el que diga esas cosas y el que abra el pico, lo callarán con escándalos en la cárcel, con mentiras, con martirio, desaparecidos, como ha pasado con miles y miles y miles en la historia de la iglesia. Es que nuestra iglesia está parada sobre la sangre de los mártires, que la han unido a la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Por qué? Porque no podemos estar contentos con lo establecido. Porque los curas no podemos ser perros mudos. Porque los cristianos no podemos ser perros mudos. ¿Por qué? Porque entonces no estamos anunciando el evangelio. Estamos siendo cómplices de los poderes. A mí, ahora lo entiendo, cuando yo era un niño, en los actos cívicos decían: un saludo al poder civil, militar y eclesiástico. No, la iglesia no tiene que estar en esos poderes. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, es el poder que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Cuando haya papás y mamás, cuando haya jóvenes que sean capaces de decir: no estoy de acuerdo con esto, soy capaz de renunciar a redes sociales porque me están dañando la mente, soy capaz de renunciar a la televisión porque están dañando mi corazón y el corazón de mis hijos, soy capaz de decir no a esta tradición política o no sé qué, soy capaz de decir no. Cuando seamos capaces de hacer la diferencia, de confrontar aún en el silencio, ahí el reino fluye. ¿Qué es lo que está diciendo el Apocalipsis en la primera lectura? Claro, aquellos que fueron capaces de ir en contracorriente, los lavados, los purificados por la sangre de Cristo. Eso obtiene la gloria. Estaba mirando el Salmo 2. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? ¿Acaso no es verdad eso? ¿Por qué están conspirando contra la iglesia? Es increíble lo que está pasando. ¿Por qué conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su ungido. Y es el Salmo, esto es del Antiguo Testamento. Esto no es de ayer. Esto fue de mucho tiempo antes de Cristo.
¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su ungido. Rompamos sus cadenas, sacudamos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe. El que habita en el cielo se ríe. Dios se ríe de los estúpidos planes, de los poderosos, de los que buscan el dolor del mundo y el hambre. El que habita en el cielo se ríe. Yahvé se burla de ellos. Yahvé se burla de ellos. Quiere decir que los planes del Señor son perfectos y se realizan, aún en medio de la persecución y la muerte. Ser cristiano no es ir a misa todos los domingos. Ser cristiano no es rezar el rosario todos los días. Eso hace parte solamente. Ser cristiano no es decir soy bautizado e ir al santuario de la Virgen más cercano en su fiesta. Eso y mucho más. Ser cristiano es romper con los poderes del mundo como lo hizo Juan el Bautista. Ser cristiano es ser capaz de decir a los hijos somos distintos. Ay, ¿por qué yo no puedo hacer eso si todos los jóvenes lo hacen? Porque tú eres distinto, porque tú no eres normal, porque tú no te metes a la norma, porque tú no te metes a la corriente de pecado y de redes de Satanás que están gobernando el mundo. Y eso es para los cristianos todos, y debería ser empezando por los sacerdotes, que seamos capaces de confrontar el mundo, aun con nuestro silencio, con nuestras decisiones. ¿Que eso lleva al martirio? Sí, lleva al martirio. ¿Pero que lleva a la salvación? Lleva a la salvación. ¿Entiendes por qué el martirio? ¿Entiendes por qué la persecución a la iglesia? ¿Entiendes por qué, aunque hay mucho pecado de parte de nosotros los curas, porque por eso el enemigo nos ataca, por el poder de Cristo en la iglesia? Pero no todo es verdad. Mucho es verdad, no todo es verdad. ¿Pero entendemos por qué? ¿Por qué hay que prender fuego al clero, como están diciendo ahora? Porque estorbamos. ¿Ustedes creen que cuántos tremendos millones de dólares da el negocio del aborto, de la trata de blancas? ¿Cuánto? De farmacéuticas mentirosas. ¿Cuánto? Son unas cosas impresionantes que pasan en el mundo y vivimos muy engañados. El cristiano debe decir, eso conmigo no va, yo soy distinto. Y aunque ya no somos mayoría en el mundo, cuando los cristianos seamos capaces de decir eso, estaremos siendo capaces de sacudir el mundo en nombre de Cristo. Habrá muchos mártires y los está habiendo, pero las fuerzas y las potencias del mundo y las ideologías del momento se sacudirán y se darán cuenta que Cristo no está en la cruz, que está vivo, que está resucitado y que la Iglesia cumple su misión. No de aliarse con los poderes del mundo, poderes políticos, no de aliarse con los poderes del mundo, sino confiar en el poder absoluto de Dios, quien se ríe desde el cielo por los planes de los cobardes en la tierra. Ese es el martirio. Y por eso el Señor dice, los perseguirán, los llevarán a la cárcel, los masacrarán, en la misma familia se dividirán. Exactamente por eso. Porque muchos querrán seguir con la corriente del mundo, pero el joven, el papá, la mamá que desee separarse de la corriente del mundo para llevar la verdad de Cristo, va a estorbar indudablemente. Por eso hay persecución, por eso hay bullying, por eso hay burla, por eso hay de todo. Porque si Él llegó a la cruz, Él también dice, Él no nos promete que vamos a vivir en medio de rosas. Él nos promete que va a haber persecución. Él nos promete en la palabra que va a haber persecución. Pero al final, si perseveran, se salvarán, dice el Señor. Es la perseverancia y es el testimonio de los cristianos. Es tremendo porque a veces, incluso cuando yo digo estas cosas, incluso hay sacerdotes que me critican tremendamente. ¿Por qué? Porque entonces todos somos malos. ¿Por qué? Pero yo siento en mi corazón que esto hay que decirlo, que el Evangelio hay que predicarlo. Y quisiera yo tener mucho más libertad
para predicar más fuerte y más duro el Evangelio de Cristo. Es posible también que a veces el miedo me detenga, porque el martirio uno puede decir que lo desea, pero a la hora llegada pesa y es complicado, ¿verdad? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Los cristianos que van muy bien a misa y estiran la lengua para comulgar, pero que se alían con los poderes del mundo, que van como peleles, muñecos, obedeciendo al consumismo, obedeciendo a los políticos de muerte. Peleles, muñecos. Esos somos muchos de nosotros, aliados con los poderes. Pero Cristo convierta nuestro corazón y nos haga realmente discípulos de Él, aunque se nos ofrezca el martirio. El martirio nunca se va a separar del cristianismo. Nunca lo superaremos, porque el cristianismo arranca con una imagen de un Dios crucificado por traer la verdad gratis, el amor gratis y la gracia. Eso es gratis, porque nos ama a todos, porque Él nos dice que no necesitamos humillarnos tanto a los poderes del mundo, al consumismo, para ser felices y para ser salvos. Que no tenemos que estar mendigando afecto y tantas cosas para recibir el amor, ese amor que el mundo no conoce y no comprende. Si quieres podemos meditar un momentito para continuar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y con el Espíritu he de marchar, con el Espíritu he de marchar, con el Espíritu he de marchar. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y gloria, gloria, y aleluya. Y gloria, gloria, y aleluya. Y gloria, gloria, y aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Se dice que de cada 6 cristianos en el mundo, 1 es perseguido. De cada 6 cristianos en el mundo, 1 vive persecución. Y ayer, antes de leer todo esto, el Evangelio y todo lo que ya les he dicho, me llegó un video muy simpático. Se hizo un análisis, un estudio de todas las profesiones del mundo para ver cuáles son los más felices. Los menos felices son los que tienen que ver con administraciones, cargos públicos y todas esas cosas. Los más felices son los que tienen que ver con dar la vida, con el altruismo, con el servicio al otro. Hicieron el estudio, no son de la iglesia, no son cristianos, pero tuvieron que aceptar que la profesión más feliz que existe es el sacerdote. Eso dio el estudio. Y después llega el Twitter donde dice: juego al clero.
aún así, felices, felices, porque Cristo es nuestra alegría, porque nadie nos podrá separar del amor del Señor. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ayer uno de los sacerdotes del Consejo General de los Misioneros, donde fue superior general el padre que murió de coronavirus, me dijo: John, él murió porque tanto trabajo en África, tanta hambre, tanta necesidad, tanta malaria, le quitó sus defensas y llegó el coronavirus y él no lo aguantó. ¿Por qué? Porque se entregó, porque se dio y no le importó tanto su vida, sino que Cristo se ha amado y conocido, y así muchos ofrecen la vida de distintas maneras. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, del trabajo de hombres y mujeres. Lo recibimos de tu generosidad. Serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren conmigo para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Así sea. Oh Dios, por cuya voluntad transcurren los momentos de nuestra vida, recibe las súplicas y el sacrificio de quienes imploramos tu misericordia por los hermanos que están enfermos, y haz que nos alegremos pronto por su salud, puesto que sufrimos al verlos en peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres papá y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Hosana, 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 oh Señor. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor.
Hosana, Hosana. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a tus hijos, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con el Papa Francisco, con todos los obispos, servidores. Te pido, Señor, por la entrega de la vida de los servidores de la familia Osana. Te pido por mi arzobispo Alfredo José, Monseñor David, Danilo, por todos los que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección en el amor. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo. Yo digo estos nombres y tú dices todos los que quieras. El Señor los escucha. Por Blanquita, por Luis, Padre José del Rosario, David Dávila, Padre David Dávila, Padre Ricardo Rosas, Padre Carlos Medina, Padre Mario Gil, Padre Isaías Gutiérrez. Monseñor Raúl Vela, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos como hermanos:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, como hermanas, démonos un abrazo fraternal de paz. Yo les envío un abrazo grande, que el Señor les acompañe, les proteja y les dé la paz a ustedes y a sus familias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Es Jesucristo, es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. amado Señor, te necesitamos. Para entregar la vida, necesitamos recibirte a ti, recibir la tuya, para llevar luz al mundo. Necesitamos que tú seas la luz que brilla en nuestro corazón, que no seamos nosotros, sino tú. Creemos que estás presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Pero hay muchos que no pueden recibirte sacramentalmente. Te pido, Señor, que llegues entonces espiritualmente a cada corazón y que nunca permitas que nos separemos de ti. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. A confesar, solo tú me das paz. Yo sin ti vuelvo a caer, mi corazón tú puedes ver. Te necesito, Señor, para estar vivo. Mi Salvador, Jesús, mi Dios, yo te necesito. Si entra el pecado, tu gracia es más. Solo hay gracia donde tú estás. Y si tú estás, puedo vivir. La santidad es Cristo en mí. Te necesito, Señor, para estar vivo. Mi Salvador, Jesús, mi Dios, yo te necesito. Enséñame a ir hasta ti cuando no me pueda sostener. Si la tentación llega hasta mí, Jesús, no me dejes caer.
te necesito, Señor, para estar vivo, mi Salvador. Jesús, mi Dios, yo te necesito, tú mi Salvador. Jesús, mi Dios, yo te necesito, tú mi Salvador. Jesús, mi Dios, yo te necesito. Oremos. Oh Dios, que en la debilidad humana nos manifiestas tu especial protección. Muestra a tus siervos enfermos el poder de tu auxilio, para que, aliviados por obra de tu misericordia, puedan volver sanos y salvos a tu santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la bendición con Jesús Eucaristía. Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Seas por siempre bendito y alabado. Seas por siempre bendito y alabado. Seas por siempre bendito y alabado. Oh Jesús amado, bendito seas, te adoramos, te alabamos. Quiero pedirte de manera especial en ese momento, claro que sí, por los enfermitos que te entregan los dolores a ti y los unen a tu cruz para la salvación del mundo. Pero también a aquellos que están sufriendo martirio, a los que están secuestrados en este momento por grupos islámicos extremistas. Tú sabes lo que están viviendo. Por aquellos que están viviendo persecución en tantos lugares del mundo. Por todos los cristianos que dan la vida, que ofrecen. Gracias, Señor, por los miles y miles y miles de mártires con que has alimentado la fe de tu pueblo y la entrega. Aquellos que han unido su sangre a tu sangre. Gracias, Señor, por el sí de tantos en el mundo. Te doy gracias, Señor, también por tantos jóvenes que ahora están queriendo decirte que sí, aún a pesar del mundo, de las tentaciones,
de la persecución. Gracias, Señor, por tu iglesia, ese resto, ese pequeño rebaño, no la multitud de todos los que se llaman cristianos, sino aquellos que están dispuestos a dejarse lavar por la sangre, a purificar, a dar la vida. Gracias, Señor, por tantos que están en los desiertos, en las selvas, en tantos lugares dando la vida. Y gracias por la obra que estás haciendo. Gracias porque el gran exorcismo que hay que hacer es sacar los poderes de Satanás, del mundo e incluso de algún lugar de la iglesia. Gracias por la obra que estás haciendo, por la bendición que nos regalas y gracias por tu paz. Que esta bendición llegue a cada hogar y a cada corazón. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hemos celebrado la Santa Misa. Gracias por acompañarme. Vamos a hacer vivo el Evangelio en este día y en nuestra vida. Pueden seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hasta mañana. Bye, bye. Tarde tranquila, como un suave atardecer. Era su vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios le hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar tu voz. Danos tu silencio y paz para escuchar tu voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en tu bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la mar que dormida Dios descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz.
escuchar su voz.